Buenas, hoy vamos a hablar sobre el nuevo Nilu 27. Diréis, vaya nombre, ¿qué es esto? ¿De dónde ha salido? Vale, no sé si recordaréis hace un tiempo que yo os hablé sobre un diseñador llamado Sasha Selipanov que, entre otras cosas, trabajaba para Koenigsegg, antes fue el de donde surgió el concepto del Bugatti Chiron, el boceto inicial es suyo. Entonces, este hombre ha trabajado en muchos coches importantes, ¿vale? También estuvo en Lamborghini, tiene mucha historia. Y ha decidido ahora mismo sacar su marca de deportivos. Entonces, vamos a revisar hoy este Nilu 27. Pero antes de nada, muchos me preguntáis qué tenéis que estudiar para llegar a este mundillo, y para eso llega el primer sponsor del canal, el CEPE, con su máster en tecnologías de diseño para automoción y vehículos de competición, que, como su propio nombre indica, durante 600 horas os enseñarán a hacer diseño de superficies, cálculo aerodinámico, cálculo de estructuras, optimización de las mismas, todo lo necesario básicamente para entrar en este mundillo, ya sea en una marca o en un equipo de Fórmula 1, lo que más os guste. Además, tienen ahora mismo más prácticas que alumnos, vais a salir colocados casi seguro, y tienen todas las licencias necesarias, además de bastante flexibilidad a la hora de los horarios. Podéis preguntarles a ellos en el enlace que os he puesto en la descripción, y además, si vais con el código de descuento de Postape, os harán un 10% de descuento en la matrícula. Y con esto, vuelta al vídeo. Bueno, de primeras, aquí lo tenemos, y es un deportivo, súper deportivo, ultra deportivo, el nombre que le queráis poner, ¿vale? Hasta el punto de que no es un coche homologable para calle, simplemente para circuito, ¿vale? Y van a hacer muy pocos. Antes de nada, Nilu. ¿De dónde sale este nombre, Nilu 27? Nilu, al parecer, es la abreviación, o sea, 2 sílabas de los nombres de las hijas de Sasha. Entonces, esto es una de las cosas. Y el 27 es el número que llevaba Gilles Villeneuve. Entonces, bueno, pues para que os hagáis una idea de por dónde van los tiros. Luego, el coche. Tenemos, en el frontal del coche tenemos unos gestos que marcan mucho el carácter de todo el coche, que son estos de aquí. Y que son los gestos que Sasha inventó, tenía en el sketch de donde salió el Chiron. Que luego en el Chiron aprovecharon básicamente todo, menos esto, y por eso ha decidido ponerlo aquí. Entonces, el objetivo que tenía era más bien para esto hacer un coche que fuera familiar en el sentido estético, es decir, que nos recordara a otras cosas. Y es verdad, no vemos nada excepcionalmente nuevo, pero también es cierto que gracias a esto pues vemos un deportivo con proporciones clásicas y que entra por el ojo bastante bien de primeras. Tiene unas formas súper orgánicas, pero a su vez tiene cierta tensión en los elementos. Entonces esto también me parece bastante interesante. Por ejemplo, aquí todas las curvas son súper fluidas, todas las superficies que conforman esto es muy orgánico, ¿vale? Pero luego sí que tenemos cierta tensión aquí en estos elementos y en los elementos más técnicos que vienen aquí de carbono. Vemos que son elementos un pelín más geométricos, que lo marcan un poco más. Siendo todavía bastante orgánicos, pues nos deja una tensión ahí que me parece, ya os digo, bastante interesante. Si nos vamos un poquito más para el lateral, vemos una vez más las proporciones de este coche con una cabina muy adelantada, ¿vale? Que esto es notable aquí para dar estas proporciones de coche de motor central, que ahora veremos queda bastante a la vista, pero ya os digo, este paso de rueda delantero que nos marca aquí una caída muy grande y que luego nos da esta entrada de aire. Es como muy icónico, muy obvio, vamos a decir, es una solución que funciona muy bien, que es muy clásica en un deportivo, entonces funciona muy bien, sinceramente. Y luego esto nos da el paso de rueda trasero, que queda cortado aquí bastante a chaflán, bastante es un poco coda tronca, vamos a decir, es un coche cortado ahí a cuchillo. Interesante también este quiebro que tiene aquí, que no me funciona tan bien en la delantera, pero que sí que es verdad que hace coincidir aquí con este en el lateral y que nos deja un poquito de recorte para sacar el aire del paso de rueda delantero. Entonces esto me parece que es bastante interesante y que queda muy chulo. Luego podemos observar también aquí en la parte trasera como tenemos, como os iba diciendo, mucho aire, ¿vale? Toda esta zona de la trasera queda muy descubierta, y si nos vamos a la parte de arriba del coche vemos esta planta aquí en la que se ve
pues toda la parte mecánica del coche. Y si bien es un coche que tiene un monocasco aquí en la parte central de fibra de carbono, toda la parte de los subchasis, tanto delantero como trasero, es tubular. Se dice que esto lo han hecho por motivos estéticos, vaya, para que aquí se vea esta parte mecánica tradicional que es interesante también por accesibilidad de elementos, etcétera. Me parece curioso. También es verdad que esto es más barato y para una marca que está empezando pues viene bastante bien, pero bueno, es algo a tener en cuenta. Me parece que han hecho un muy buen uso de ello, ¿vale? A nivel estético me parece que funciona muy bien, que en el interior también está todo como muy esqueletizado, es todo como elementos muy funcionales y en la trasera se ven todos estos elementos aquí en el motor, con este escape, este precioso escape que sale del centro del motor, ¿vale? Es una V caliente sin necesidad de ser turbo, porque es un V12 que revoluciona altísimo. Esto se está poniendo de moda ahora, pero esta gente no ha ido con Cosworth, ¿vale? Esto es interesante, esto es una cosa llamativa que, bueno, pues es algo a tener en cuenta. Si os dais cuenta, a mí, personalmente, desde aquí arriba, me recuerda por proporciones a un Koenigsegg, precisamente, a un Koenigsegg de los clásicos. Entonces me parece muy interesante. Es un coche súper ancho y que al ser también bastante cortado por aquí la delantera, no tenemos un morro enorme, pues eso me recuerda bastante a lo que podíamos ver en Koenigsegg, solo que no tiene el gesto este que suele tener Koenigsegg aquí y nos han dejado otro aquí en la trasera que, bueno, pues también tiene su parte de icónico. Si nos vamos a una vista trasera más puramente eso, desde la trasera vemos cómo tenemos aquí toda esta parte completamente descubierta. Nos deja el difusor trasero aquí en dos piezas, ¿vale? Y con la parte central más como de estructura de choque, me parece interesante esto. El escape aquí de 3 salidas en el centro, con un alerón muy orgánico aquí que lo acompaña y lo enmarca un poco. Entonces me parece bastante curioso esto. Y también cómo juega con estas 10 lucecitas LED muy sencillas en distintos módulos, si os dais cuenta aquí para los pilotos traseros también. Entonces, pues una vez más, un elemento que se repite y que queda bastante chulo. Se ve toda la suspensión, se ven los tirantes de todo aquí absolutamente. Entonces, lo dicho, mecánicamente se ve todo, entonces me parece que queda muy interesante. A nivel de proporciones, una vez más, desde aquí de la trasera se ve espectacular. Se ve súper ancho el coche y gracias a tener las ruedas descubiertas, pues oye, también le da un toque brutote que me parece bastante chulo. Tenemos aquí el motor en detalle, o sea, la verdad es que el pack de fotos que han puesto, de renders en este caso, están muy chulos. Y este en concreto, pues aquí podemos ver cómo este motor lo han fabricado en Harley, ¿vale? Ya os digo, es una novedad que no sea un motor de Cosworth porque es quien está haciendo ahora todos los V12 de altas revoluciones. Entonces, pues es llamativo, pero la verdad es que me parece que a nivel estético al menos han hecho un trabajo excepcional. Y están muy cuidados todos los detalles de este coche porque, por ejemplo, las llantas, que son muy limpias, muy sencillas, 5 radios normales, si os dais cuenta, también tienen aquí como unos recortes, están huecas por dentro, se mete incluso esta zona de aquí en un plano diferente. Me parece que está bastante chulo cómo queda todo esto, ¿vale? Y además se han podido permitir poner esto en blanco, las pinzas blancas y todo esto por los frenos carbocerámicos, no se desgastan tanto y no se ensucian tanto. Va a acabar guarrísimo esto, sinceramente, pero bueno, estéticamente es chulo. Y tenemos aquí una serie de bocetillos de Sasa que tiene un estilo bastante reconocible, sinceramente. O sea, el hecho de meter los radios así en las llantas muy a lo bestia es muy típico suyo, y este rayado así que casi es un poco guarro el estilo, me parece que eso es bastante reconocible por su parte. Y lo dicho, vemos ahí esas claves estéticas que son esos arcos aquí en la delantera que dan todo el coche, y esa fluidez en las superficies que pues se traslada, ya os digo, por todo el coche, sin renunciar a elementos un poquito más técnicos como estas entradas de aire o incluso la toma NACA que tiene aquí en el lateral, que es pues un poco evocador de coches más de los 80 como el F40, como el Ferrari F40, que a mí personalmente pues eso me ha recordado un poquito a estos detalles, pero que funcionalmente también es muy interesante porque estas tomas NACA tienen muy poca resistencia de aire para meter el aire dentro del coche, entonces esto también pues oye, es interesante. Vemos también aquí detallitos del interior como la palanca de cambios y toda esta parte que está así
muy mecanizada. Y también el tema del volante, de cómo los relojes quedan en el interior del volante solo estos dos, porque es un volante bastante pequeñito, lo han hecho esto voluntariamente, entonces han tenido que sacar los otros relojes fuera. Y esto lo vemos en esta foto. Me parece que los relojes analógicos ahí quedan muy, muy chulos, que al ser un cacharro para circuito no necesitamos pantallas, ¿vale? En absoluto. Que sí, en general todo el mundo dirá, es que no queremos pantallas en absoluto. A ver, una pantallica para un coche de calle nunca viene mal, ¿vale? Para ver los mapas, para ver ciertas cosas, está bien. No es mala idea porque es por ser mala idea una pantalla. Lo que pasa es que cuando sustituyen todo por pantallas, pues queda bastante pobre. Y esto, que se ve todo tan mecánico, me parece que está muy chulo, y a nivel volumétrico, voy a cambiar de color porque si no, no se va a ver nada con estos asientos, me parece que lo que han hecho aquí, como recogiendo los dos asientos en una especie de bañera con forma y luego dejando los cojines de los asientos aparte, me parece que volumétricamente, ya os digo, queda muy bien, y el coche queda súper ligero visualmente porque es básicamente como, lo he dicho, una bañera de fibra de carbono. En este caso aquí lo han querido hacer forjado porque estéticamente puede quedar interesante, y es verdad que la fibra de carbono forjada a nivel mecánico es bastante meh, pero a nivel estético pues puede quedar interesante. A mí me parece que puede ser más chula por textura que una fibra de carbono normal. Entonces aquí en el interior me parece que es el lugar correcto. Y luego lo que es el mueble del salpicadero, me parece interesante cómo han metido este perfil aquí entero que va a través de todo el salpicadero y luego lo han unido con estos elementos aquí que lo mismo, dan un toque estructural. Me parece que queda chulo. También, como os decía, la palanca de cambios aquí chulísima, con incluso el detallito de la llave aquí, me parece muy, muy chulo. Y si nos vamos al detalle del volante, aquí, si os dais cuenta, podemos ver cómo juega exactamente a lo mismo que las llantas. Tenemos aquí unos huecos que se meten por dentro, que van jugando y que es un elemento de metal en blanco que queda muy chulo. Que me parece, la verdad, que está muy bien trabajado, y que si os dais cuenta, aquí viene una frase que es To Carry the Flame, que básicamente es una canción de metal bastante trayera. No sé si será por esta canción, pero conociendo los gustos musicales de Sesa, es muy probable que efectivamente esta canción, vamos, esta frase sea por la canción que os menciono. Y bueno, básicamente este es este Nilu 27. Interesante este coche, y veremos a ver, porque claro, hacer un coche de carreras, de pista, de circuito, sin tener que prestarle atención, o tanta atención al menos, a sistemas de seguridad, a homologaciones, a todo este tipo de cosas, y más siendo un coche que previsiblemente será muy caro, es la forma más fácil de trabajar en este mundillo. O sea, lo difícil es hacer un coche de 20.000 euros. Eso es muy difícil, ¿vale? Hacer un coche decente de 20.000 pavos es tremendamente complicado a nivel de eso, a nivel de homologación y tal. Tienes que vender una burrada. Si haces 50 coches que valen 3 millones de pavos, pues se paga solo, básicamente. Entonces es la forma más sencilla, pero como este hombre es un diseñador, pues me parece que es la única forma que tenía de hacer un coche suyo, 100%. Entonces me parece una buena alternativa, sinceramente. Veremos a ver si esto le va bien y con ello gana dinero para hacer una fábrica en condiciones y para hacer coches de calle y todo esto. Pues ojalá estemos acudiendo aquí al nacimiento de una marca nueva. Pero bueno, por ahora pues no me parece mal esto que ha hecho. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero veros por aquí, y si no os habéis suscrito ya estáis tardando.